La enseñanza que les quiero compartir en esta noche tiene como título 5 perspectivas de la adoración. Y nuestro estudio está basado en el capítulo 3 del libro de Hechos. Entonces les voy a pedir por favor que vayan a Hechos capítulo 3. Hoy vamos a estudiar en el capítulo 3 del versículo 1 hasta el 10. Hechos 3 del 1 al 10 será nuestro estudio. Yo voy a estar girando alrededor de la palabra de Dios, pero ustedes manténganse ahí. Estudiamos la semana anterior acerca de la adoración falsa. Y no pretendo hacer una continuación de la célula de la semana anterior, pero sí pensaría yo que nuestra enseñanza de esta noche es una aplicación práctica de los principios que escuchamos acerca de la adoración. Todos fuimos creados para adorar. El Salmo 156 dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. No solamente nosotros, toda la creación está perfectamente equipada de parte de nuestro Creador para que seamos adoradores. Y el hombre, cuando encuentra el objetivo concreto por el cual fue diseñado a adorarle, es un hombre pleno. Cada persona que anda por la vida con un vacío en el corazón es porque no sabe cómo adorar. Ya sea creyente o ya sea que no conoce a Jesucristo. El mismo vacío se presenta y anda merodeando las vidas. De hecho, tengo que confesarles que esta madrugada en realidad, tuve que levantarme por ciertos fantasmas que andaban rodeándome en la mente, produciendo preocupación, angustia, persiguiéndome hasta en la almohada. Ya no hay respeto. Y tuve que ir a la Biblia, al lugar donde cada creyente debe ir a encontrar la paz. Si bien es cierto, leí, si bien es cierto, oré, pero lo mejor que hice en todo ese proceso fue adorar. Encontré mi sitio, encontré mi lugar y encontré la paz. Si me preguntan cuál canción cantaste, ninguna. No hubo necesidad de cantar, pero sí estaba urgido de adorar, de presentarme delante de Dios a reconocer quién es Él en medio de la prueba. ¿Y quién soy yo en medio de la prueba? ¿Sí recuerdas la escena cuando Pedro desciende del bote y empieza a caminar sobre el agua? Y mientras tiene a Jesús de frente, lo está observando y él puede hacer lo imposible. Realmente el hecho de que él observara a Jesús hacía que lo imposible pudiera ser hecho. Pedro no tenía ninguna habilidad para hacerlo. Pero en el momento en que quitó sus ojos de Jesús y puso sus ojos sobre los vientos, sobre la tormenta, sobre los truenos, en ese momento Pedro empezó a hundirse. Jesús extiende su mano y lo saca. Y le dice, ¿por qué dudaste? ¿Cómo sabe Jesús que Pedro dudó? Porque quitó sus ojos de él. Cuando quitamos nuestros ojos del poder de Jesucristo y lo ponemos en nuestro propio poder, o peor aún, en las circunstancias que nos rodean, en ese momento perdemos la conexión que nos hace adorar. Y ahí empieza la angustia, el afán, la ansiedad. Y es por eso que la palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos. No hay razón alguna. Cuando dice nada, es que no hay absolutamente una sola razón para que vivas en congoja y angustia. En medio de las circunstancias, Dios prevé que tú no vivas en angustia y congoja, aunque la situación no se solucione. Y la clave que nos da es dar gracias. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuando das gracias, nuevamente vuelves al contexto apropiado. Dios vuelve a ser el proveedor y el que está detrás de la situación, y tú vuelves a ser únicamente un espectador de la situación. Y al darle gracias, estás reconociendo que Él tiene el control de todo eso. Y no solamente, sino que Él, que es el mismo que murió por ti, el mismo que sufrió la cruz por ti,
es el mismo que ha permitido esta situación para ti, para el provecho del plan que Él tiene para tu vida. Así es que en angustia o en victoria, adora al Señor. Hoy vamos a ver 5 perspectivas de la adoración. Vamos a leer el capítulo 3 del 1 al 10. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaban que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él sus ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaban de asombro y espanto por lo que había sucedido. Esta es la escena que hoy vamos a estudiar. Una escena que acontece en el Jerusalén caótico del año 33. Había habido una gran persecución que dio al traste con nuestro Salvador, con la vida de nuestro Salvador. Llegó aquella Pascua y Jesucristo fue crucificado entre 2 ladrones, a causa de las mentiras de aquellos que por envidia lo persiguieron hasta lograr su muerte. Pero no sabían ellos que estaban colaborando con el proyecto de Dios al matar a Jesucristo. Yo de niño siempre pensaba que los romanos eran terribles por el hecho de que habían matado a un hombre de manera tan injusta. Pero nunca entendí, sino hasta que conocí a Jesucristo como un Salvador, que Él murió no por los romanos, sino que murió por mi culpa, por pagar mis propios pecados. Él estaba en la cruz tomando el lugar que me correspondía a mí. Aquella Pascua terminó de una manera muy triste y tenebrosa para los discípulos de Jesucristo, puesto que si lograron botar a aquel que levantaba a los muertos, que caminaba sobre las aguas, que calmaba las tempestades, ¿qué no podían hacer con ellos? Todos corrieron amedrentados a esconderse, se encerraron en el aposento alto donde acostumbraban reunirse, y en medio de aquel momento Jesús aparece en medio de ellos con las puertas y ventanas cerradas y les dice: paz a vosotros. Jesucristo había resucitado. Esto cambió todo. Esto hizo que ellos entendieran por primera vez el proyecto eterno que tenía Dios de salvar sus almas y las almas de toda la humanidad. Y a partir de ahí empieza algo maravilloso. Ellos descubren que son los fundamentos de un edificio que se estaba levantando, la iglesia. Una edificación de la cual 2000 años después vendríamos nosotros a ser parte. Sé que conocemos la iglesia de Panamá, la iglesia americana, la iglesia de Europa, pero la iglesia de Jesucristo es universal. Todos los miembros de la iglesia un día nos encontraremos junto a Él, independientemente de la doctrina que se haya edificado por encima de la piedra angular que es Jesucristo como medio de salvación. Todos nos encontraremos un día. Bautistas, pentecostales, cuadrangulares, nosotros los independientes, un día nos encontraremos y todos como hermanos entraremos a la presencia de Dios a disfrutar del gozo de nuestro Señor. Ellos descubren que estaban delante de un nuevo proyecto y 50 días después de la muerte de Jesucristo, este proyecto se inaugura. Nace la iglesia en el día de Pentecostés. Y ese día hay un temblor sobre esta Jerusalén que les digo yo que estaba llena de conmoción y caos.
Hay un temblor y todos corren a buscar a los apóstoles. Yo me pregunto, cuando tiembla, ¿cuál es la primera actitud que tú, como alguien totalmente incapacitado de hacer algo por tu vida en medio de un terremoto, llevas a cabo? Normalmente tratas de buscar un lugar seguro. Pero si la situación persiste, empiezas a revisar tu vida. Empiezas a pedir perdón. Las misas se llenan ese fin de semana. Lo digo porque en mi país tiembla cada 15 minutos. Bueno, los habitantes de Jerusalén corrieron a los apóstoles. Esta es la escena de Hechos 2. Curiosamente, después del terremoto van a los apóstoles y le preguntan qué es esto. ¿Por qué? Porque en sus conciencias estaba ocurriendo algo. Ellos sabían que habían actuado mal. Ellos sabían que habían asesinado a un inocente. Muchos de ellos habían sido alimentados por él. Muchos de ellos lo habían visto hacer milagros, etc. Sus conciencias los perseguían. Pero aquel día, Pedro toma la palabra por primera vez y les dice, esto que está ocurriendo es lo que él había profetizado. Él resucitó. Ellos, acongojados, le preguntan, ¿qué haremos? Y Pedro les enseña cómo ser salvos. Y aquella tarde, 3,000 personas nacen de nuevo. En realidad mañana, porque dicen que los comparaban con personas ebrias. Y Pedro les decía que no había llegado ni siquiera a la hora sexta, si no me equivoco. 3,000 personas nacen de nuevo en la primera predicación de Pedro. El Pedro que se había dedicado a la pesca. El Pedro que era una persona ruda, una persona con bríos impulsivos que lo llevaban normalmente al error. El Pedro que tenía una gran boca. Este Pedro, de repente lo vemos predicar y 3,000 personas llegan al conocimiento de Jesucristo. Unos días después, prácticamente una semana después, Pedro, junto con su amigo de pesca, Juan, van hacia el templo. Y esta es la escena que estamos viendo. ¿Quién era Juan? Otro don nadie. Un pescador de Galilea, que junto con su hermano Jacobo tenían mala fama de peleoneros. De hecho, Jesucristo los apoda los hijos del trueno. Antes de Jesucristo no tenían nada, no eran nada. Y ahora que habían entendido el proyecto que tenía Jesús, seguían siendo nada en sí mismos. Por fin llegamos al momento histórico que estamos hablando y estos dos viejos amigos de la infancia, dos foráneos de Jerusalén, dos ciudadanos de Galilea realmente, que sus padres se conocían, que probablemente compartieron juntos desde niños en las calles, en los barrios. Estos dos nos recuerdan el pasaje de 1 Corintios, cuando Dios dice, considerad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos poderosos según la carne, ni muchos sabios, ni muchos nobles, sino que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo insensato del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para avergonzar a lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aquí vamos al concepto de la verdadera adoración. Tú adoras, por primera vez adoras, cuando logras ver a Dios delante de ti, cuando ves su manifestación en tu vida. Ahí es cuando tú adoras. Antes de eso eres incapaz de adorar. Tú no puedes adorar si no estás adorando a Dios. Cuando no obtienes la perspectiva perfecta de la diferencia entre su poder y el tuyo, no puedes adorar. Estos hombres conocieron al Dios verdadero. Ambos estuvieron en aquel monte donde Jesús se transfigura. Y la gloria de Dios viene a su presencia y Jesús se muestra transfigurado en 3 personas delante de Pedro, de Jacobo y de Juan. Juan y Pedro son los mismos de esta escena.
Y ellos entienden quién es Dios. Y ellos ahora tienen un propósito. Esta es la primera perspectiva. Les dije que teníamos 5 perspectivas. La perspectiva de Pedro y Juan. Pedro y Juan, entendemos por el pasaje, seguían con los bolsillos vacíos. Antes eran pescadores. Jesús le promete a Pedro y por implicación le promete a todos los demás que los haría pescadores de hombres. Seguirían el proyecto de tirar sus redes a diario para poder subsistir. Y Pedro y Juan subían juntos al templo. ¿Por qué al templo? Porque era el lugar donde ellos entendían que debían ir a orar. Dice que subían cerca de la hora novena, que era la hora de la oración. Los judíos tenían por tradición instituida en la ley orar a la hora de la mañana, a la hora tercera y a la hora novena. Recordemos que el horario judío empieza a las 6 a.m. Entonces la hora novena era cerca de las 3 de la tarde nuestra. Y ellos subían al templo juntos. Otra característica de los adoradores: están unidos, se atraen, tienen proyectos que se juntan, sobrellevan las cargas los unos de los otros. No hay división entre ellos. No hay lengua que valga que pueda separarlos. No hay prueba que valga que pueda separarlos. Pedro, escaso mes y medio antes, había negado a Jesús, mientras Juan estuvo a los pies de la cruz. Tenía razón Juan para decirle: Pedro, ya yo contigo no voy a andar más. Para decirle: contigo, no, ya vi quién eres. Si le hiciste eso a Jesús, imagínate a mí. Tú no eres digno de mi confianza. Tenía razones para permitir una división y viceversa, me imagino, puesto que en toda sociedad humana siempre van a surgir las marcas de nuestra naturaleza, trayendo la oportunidad para separarnos. Pero Pedro y Juan, dice la Biblia, subían juntos. No hay palabra que sobre en la palabra de Dios. Dios no completa los márgenes para que se vea bonito. Subían juntos. Es redundante. Pedro y Juan subían al templo. Pudo haber dicho. Pedro y Juan subían juntos. Y esto nos da a entender de la actitud que gobernaba en aquellos que quedaron. Esto lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 46, ahí arribita. Dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquellos se mantuvieron en unidad, haciendo lo que debían, cuidando el ánimo conjunto entre ellos, no permitiendo nada que los fuera a dividir, justificando al hermano, amando al hermano, dándose por el hermano. Partían el pan en las casas, recordando aquella última cena de Jesús cuando les dijo: haced esto en conmemoración mía. Y probablemente lo hacían varias veces al día para recordar a su amigo, su Salvador. Oraban, por supuesto, juntos. Pasaban el tiempo en el templo. Por implicación, en el templo era el lugar también donde se abría la palabra de Dios, puesto que ellos no tenían la facilidad como nosotros de tenerla siempre en sus manos. En el templo había exposición de la palabra de Dios a mano de los sacerdotes y maestros. Había una perfecta unidad en la iglesia. Y esa unidad era el ducto perfecto e idóneo para que Dios añadiera a la iglesia todos los días los que habían de ser salvos. Una iglesia unida adora a Dios. ¿Dónde se consigue una iglesia así? Se consigue aquí mismo. La construyes tú. Tú eres piedra viva del templo espiritual, aquel cuerpo que Dios nombra su propio cuerpo, la iglesia. Tú eres una piedra viva. Y tú eres clave para que la iglesia cumpla su propósito de adorar a Dios como toda iglesia debe hacerlo. Las canciones son preciosas y nos hicieron llorar. Y seguiremos entonando canciones para animar el espíritu
y poner los ojos sobre Dios. Pero la verdadera adoración ocurre cuando tú cuidas la unidad con tu prójimo, cuando tú guardas tu corazón sobre toda cosa guardada, cuando sus imperfecciones no son la ocasión perfecta para separarte, sino, al contrario, la ocasión perfecta para poner en práctica el perdón. Dice la Biblia que debemos perdonarnos los unos a los otros como Dios nos perdonó a nosotros, sin condiciones. ¿Qué le hiciste tú a Jesús? Tú lo sabes en privado. Tú conoces cada uno de tus pecados, pasados y también los presentes y los que han de venir. Y aún así Él te perdonó sin condiciones. ¿Qué condición puedes poner tú para perdonar a tu hermano, a tu prójimo? No puedes poner ninguna. De hecho, poner condiciones para el perdón puede ser una mala señal, una señal de que no has entendido el perdón que se te concedió. Ellos subían juntos al templo. ¿Qué lugar, no? El templo. Estamos hablando del templo de Salomón, renovado por Herodes. El templo que aquel hombre, Moisés, un día tuvo la visión en el monte Horeb, según Dios le mostró un modelo. Dios le hizo en el corazón a Moisés una demostración en AutoCAD espiritual del templo que quería. Él le dijo: Moisés, vas a hacer todo esto conforme al modelo que te mostré en el monte. Y Moisés va y construye en el libro de Éxodo, Levítico, primeros 10 capítulos de Números, construye el tabernáculo. No era el templo en sí, sino que tenía que ser un templo móvil, un templo que pudieran desarmar y armar. Y durante 40 años este es el lugar donde ellos se congregaban con Dios, con la presencia de Dios realmente. Y ahí podían ofrecer sacrificios, sinónimo de mantener la comunión con Dios a través del perdón de tus pecados constantemente, y donde también consultaban y donde venía la guía. La guía que les decía: ¿vamos a seguir caminando o vamos a detenernos? Años después, Israel entra a la tierra prometida y en tiempos de David, él empieza a ahorrar para construir el templo y ahorra todas las riquezas que puede. Y un día sienta a su hijo Salomón y le dice: hijo, ven que te quiero mostrar mi sueño que tú vas a construir. Y le abre los planos y le dice: esto es el templo de Jehová en Jerusalén. Tú lo vas a construir. Dios le da la sabiduría a Salomón y le da los medios, los recursos para que a través de ellos pudiera construir este templo. Y Salomón, en la inauguración del templo, hace algo maravilloso. Dice la Biblia que se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo: creo que alguna mamá va a tener que salir. Como les dijimos, estamos inaugurando la escuela. Los procesos siempre hay que revisarlos y ajustarlos. Bueno, dice la Biblia que Salomón se arrodilló en el templo el día de la inauguración y extendió sus manos al cielo y orando dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo tu corazón. Más adelante les dice: más adelante les dice: Dios, ¿es verdad que habitarás con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que te he edificado?, le dice Salomón. Esto está increíble, está precioso. Pero si los cielos no te pueden contener, esta casa tampoco podrá.
pero Dios te haga una petición. Tú mirarás la oración de tu siervo y mirarás a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor de la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa, de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración que tu siervo ora en este lugar, y asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar se hiciere oración. Salomón le pide a Dios, Dios, yo sé que tú no cabes acá, pero aquí estará tu presencia. Y aquí vendremos a orar. Aquí vendremos a traer todos nuestros problemas. Y tú vas a oír, Dios, sí. Y Dios contesta, escucharé. Y entendemos y lo estudiamos y ese día lloramos todos con ese par de prédicas. Cuando Josafat es amedrentado por varios ejércitos que le llevaban mucho por delante en cuanto a armamento y en cuanto a cantidad de soldados. Y Josafat va al templo y ora y le dice, Dios, ¿no dijiste tú que tú escucharías la oración de tus siervos que te busquen acá? Sí, ahora escúchanos, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer y a ti te buscamos. Y Dios escucha a Josafat. E Israel vence sin necesidad de sacar, sin tirar una bala, pero tampoco, sin desenfundar una espada. Otro momento precioso con respecto al templo, cuando el profeta Daniel escucha que se ha firmado un edicto. El rey Nabucodonosor dijo, todo aquel que no se arrodillare delante de la imagen que he construido para que la adoren, todo el que haga él, el que no lo haga va a ir a la fosa de leones. Dice la Biblia que Daniel en 6:10, Daniel 6:10, cuando supo que el edicto había sido firmado, hizo lo que todos los adoradores debemos hacer. Sabía que su cabeza tenía precio, pero dice la Biblia que entró a su habitación, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén, hacia donde él sabía que el templo estaba, se arrodilló 3 veces al día, como lo hacía antes, dice, levantando sus manos y siguió orando. Por eso Daniel cae en el foso de los leones. Pero él hace algo maravilloso. Él busca al Dios de ese templo. Historias podríamos cantar con respecto a todo lo que en ese templo ocurrió. Ese es el templo al que Pedro y Juan van caminando juntos. Un templo que fue diseñado de una manera preciosa y además con la remodelación que hace Herodes lo deja como una de las 7 maravillas de la arquitectura antigua. Para mí ni siquiera puedo categorizarlo como una de las maravillas. Fue diseñado por Dios, o sea, es la maravilla. Dios le mostró el modelo a Moisés, del cual luego vino el templo. Pero ahí van subiendo ellos a ese lugar. Es para que entendamos y tengamos contexto de que no va a ir a una capilla, a donde hay bancas y una cruz enfrente. No, es el templo donde multitudes, cientos de multitudes de personas cabían en el atrio del templo. Los accesos de las puertas principales son accesos que cabían en fila por lo menos 200 personas entrando en paralelo. Estamos hablando que cuando se da la fiesta de Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los panes sin levadura, prácticamente habían multitudes de 1,5 millones de personas en ese lugar. Tenía que tener la facilidad de permitir entrar mucha gente y salir mucha gente. Realmente no era un lugar donde habían bancas y la gente se sentaba a escuchar un sermón, sino había un atrio grande, una plaza grande, gigantesca, que está sobre el monte de Sión. Y en aquel lugar, en una puerta, que realmente por medio de los estudios que hay hoy en día no se puede saber
cuál de todas eras, una puerta llamada la Hermosa. Había un paralítico puesto en la puerta del templo, la puerta llamada la Hermosa. Por alguna razón se llama la Hermosa. Tuve la oportunidad de ver una de las puertas que da hacia afuera del muro de Jerusalén, que está todavía en pie, perfecta, conservada desde el primer día, la puerta de oro. Es la única puerta que está en pie. Y es una puerta que está sellada. Y es una puerta que causa gran conmoción a los creyentes. Porque es la puerta por la que Jesucristo prometió regresar al templo en su segunda venida. Curiosamente, todo está destruido. Quedan pocas de las piezas hoy en Jerusalén. Pero sin embargo, esa puerta sigue estando. La puerta de oro. En fin, las puertas tenían gran aprecio como parte del diseño. Y en esa puerta había un hombre tirado. Puedes estar tan cerca y a la vez tan lejos de Dios. Él estaba sentado a la puerta del templo. Dice la Biblia que era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. El lugar que Dios había escogido para que su presencia estuviera, donde podías ir a encontrarlo y poner tus peticiones ahí, era su espalda. Él estaba viendo hacia afuera, a las personas que pasaban, extendiendo su mano. Dame algo para comer. Dicen que el lugar más lejano de donde tú estás es el más cercano de donde tú estás. Es justo un paso atrás de donde estás. Porque si yo estoy acá, el lugar más lejano en línea recta al que estoy es dándole vuelta a toda la circunferencia del planeta hasta llegar aquí atrás. Y este hombre está cerca, pero está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque no le interesaba. Él necesitaba solución de su problema temporal. Él necesitaba unos pesos, unas monedas que no podía ganarse. Dice la Biblia que él era un cojo de nacimiento. ¿Alguien tiene algún problema? Bueno, este tenía un problema. Quizá cuando hablas de ser cojo, no ubicas realmente por nuestro vocabulario. Dice, es que lo vi que andaba cojeando. No. Eso es una persona lisiada desde el nacimiento. Es una persona desvalida. Si desde el nacimiento era cojo, no podemos hablar ni siquiera de atrofia. Estamos hablando de que nunca sus músculos en la parte inferior fueron usados. O sea, básicamente era sostenido, como dice el libro de Proverbios, sus piernas pendían inútiles. Pendían de pendiente, como un péndulo, cuelgan. Sus piernas cuelgan de la cadera, sostenidas básicamente por los tejidos, por la piel. No había músculo ahí, no podía haber músculo. Sus ligamentos atrofiados, sus tendones, por supuesto, nunca habían sido usados. Las articulaciones no funcionaban como debían y había una total desconexión entre sus piernas y su cerebro. Por eso dice la Biblia gráficamente que lo ponían. Alguien, no sabemos si un familiar, un amigo o alguien que se hizo cargo de él o alguien con el que él compartía el negocio, básicamente. Decía, bueno, yo te llevo y te traigo, yo te pongo y tú pones la mano y la gente le da lástima porque van para el templo o salen del templo exhortados y de alguna u otra forma ellos van a ser conmovidos para darte. Así es que este hombre tenía la solución tan cerca que no la podía ver, porque lo cegaba su necesidad temporal. Hambre, techo, resolverse, alimentarse. Pero era una persona que no podía valerse por sí mismo. Por eso la ponían y alguna hora la levantaban de ahí y se la llevaban. Eso significa que era cojo de nacimiento.
a quien ponían cada día, te puedes imaginar, cada día de tu vida en el mismo sitio, haciendo exactamente lo mismo desde niño. Y dice la Biblia que este hombre era un hombre mayor de 40 años. 4 décadas mendigando, 4 décadas sin poder valerse por sí mismo. Por supuesto, no solamente sus piernas estaban atrofiadas, su cerebro estaba atrofiado, porque lo que veía no eran personas, veía bolsillos. Anda monedas, ese tiene cara, ese usa reloj, aquel vino en carro, aquel el rubio, a este le puedo sacar. ¿Qué negocio puedo hacer con este otro? Veía posibilidades. Su cerebro solamente como a nivel de completa sobrevivencia e instinto, veía en cada persona la posibilidad de sacar algo. Por eso no podía ver a Dios. Este era el que estaba puesto a la puerta del templo. Y dice la Biblia que cuando éste vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. No hay momento más increíble que cuando Dios ha planeado encontrarse contigo. ¿Qué momento? El día en que Él diseñó pasar frente a tu vida. Recuerdo aquella escena cuando Jesús pasa por Jericó y de repente escucha una voz en medio de las multitudes de miles de personas decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquel hombre tiene la oportunidad de conocer a Jesucristo y su vida es transformada. Otro día también en Jericó va pasando la multitud agolpada sobre él y un árbol sicomoro y uno que sí tenía astucia suficiente para subirse en el árbol. Jesucristo lo vuelve a ver pasando por ahí y le dice: Zaqueo, desciende, porque esta noche es necesario que yo more en tu casa. Zaqueo se baja como un rayo de ese árbol y ese día la vida de Zaqueo fue transformada. Si Zaqueo no hubiera atendido al llamado, Zaqueo hubiera perdido la oportunidad de conocer a Jesucristo. ¿Qué tal si hoy tú eres el cojo? ¿Qué tal si tú has vivido tu vida de limosnas? Quizá no económicas, pero ¿qué tal si has estado mendigando amor, mendigando atención, mendigando popularidad? ¿Qué tal si mendigas delante de tu jefe sonriéndole todas las tonterías que dice, con tal de que no te saque del círculo de confianza? ¿Qué tal si sonríes y le permites a ese hombre que te maltrate y te devalúe, siendo tú de oro, según Dios, y tu precio la sangre de Cristo, para que llegue una persona y te denigre y te trate como si fueras cualquier cosa? ¿Qué tal si has tenido que hacer cosas ilícitas con tal de conseguir algo de valor? Eso es mendigar. Porque no has confiado en el Señor. Lo tienes a un lado, pero no lo ves. Está lejos, aún estando a tu espalda. Pero gracias a Dios por los Pedros y los Juanes que caminan juntos con un propósito en sus vidas. Antes el propósito era pescar y vender. Pescar, vender. Mercantilismo total. Conocieron a Jesucristo y ahora se convirtieron en adoradores porque vivían para compartir la esperanza de salvación que hay en Jesús. Esos fue los que pasaron frente a él. Y dice la Biblia que el mendigo está tirado, los ve venir y dice: vienen 2. No tienen mucha cara de plata, pero ni modo. Vamos a ver qué saco. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro
con Juan, vuelve a aclarar la Biblia. Hace mucho énfasis en el hecho de que estaban unidos. Pedro con Juan, de hecho es hasta difícil de entender, porque no se sabe quién habla. Hay películas medio mal hechas que se narra exactamente lo que está escrito. Entonces, en esta escena, los dos hablan al mismo tiempo, robóticamente, dicen las mismas palabras, lo cual es un error. Pero Dios quiere hacer énfasis en que estaban unánimes. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, míranos. ¿A cuál de los dos? Míranos. Entonces él estuvo atento. Qué increíble poder tener la atención de una persona necesitada. Muchas veces esa atención tiene malos propósitos. Él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Claro que estaré atento. ¿Qué me tienen que decir? Díganme lo que sea. ¿No te ha pasado cuando le compartes acerca de Jesús a alguien? Inmediatamente usa ciertos estribillos que dicen, Dios te bendiga. Por supuesto que sí, amén. Bendiciones. Y empiezan a tratar de hablar un lenguaje como diciéndote, sí estoy atento, pero no me importa lo que me estás diciendo. Sí estoy atento, pero no quiero nada de lo que me estás diciendo. Estaba atento esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tenemos una segunda perspectiva acá. La perspectiva del hombre que hasta ahora está desvalido, está vacío. En su vida ha adorado a Dios. No tiene nada con qué adorarlo y no le interesa en lo más mínimo adorarlo. Pero se encuentra con unos verdaderos adoradores que andaban encendidos y le dice, mírame, no tengo nada. Buena señal de que ni Pedro ni Juan tenían salario, sino que vivían de lo que Dios les proveyera. No tengo nada, pero lo que sí tengo es lo que necesitas. ¿Quién es el rico? ¿Rico es el que tiene? ¿O rico es el que tiene una relación personal con Dios? Rico es el que tiene acceso a la presencia del Todopoderoso. Rico es el que cuenta con el Todopoderoso como parte de los que le ayudan. Rico es aquel que el que puede todas las cosas está enamorado de él. Eso es ser rico. Rico no es tener. Rico es ser. Y estos dos, pobres en el sentido físico, no tenían nada que darle. Ni una moneda. Pero eran ricos y quisieron compartir su riqueza. La segunda perspectiva del hombre lisiado nos deja saber de que Dios lo alcanzó en medio del momento en que él menos esperaba. Ni siquiera buscaba por él. Dice la Biblia que tenía 40 años al menos ahí. 40 años. Estamos hablando del año 33, 2 meses después quizás, de la muerte de Jesús. Si tenía 40 años de estar pidiendo limosna, probablemente, muy probablemente, había escuchado de Jesús al ver las multitudes entrar aquel domingo previo a la resurrección, 8 días antes de la resurrección. Escuchó como todos cantaban y decían, Hosana, Hosana, bendito al que viene en el nombre de Jesús. Y él decía, ¿cuál es Jesús? El que sanó a los ciegos en Jericó, el que sanó al paralítico en Betesda, el que camina sobre las aguas, el que sanó al del brazo lisiado, el que hizo resucitar a Lázaro y al niño, y él decía, a todos menos a mí. Quizás él estuvo aquel domingo
en que todos corrían hablando de la resurrección de Jesús. Quizás él estuvo en el momento cuando se conmovió la ciudad y persiguieron a Jesucristo hasta llevarlo al juicio mal hecho, mal habido, y después a la crucifixión. Y él estaba en el lugar donde la gente comentaba. Había escuchado de Jesús, pero no conocía a Jesús. Muy probablemente la oportunidad de conocer a Jesús se le había pasado. Pero ahora está conociendo a dos que se lo pueden presentar. No tengo nada. Lo que tengo es conocimiento de un nombre que es poderoso para levantarte de donde estás a vida nueva. En el nombre de Él. Pon tu confianza en Él. Atrévete a hacer lo que para ti es imposible sobre su posibilidad. Atrévete a confiar en lo sobrenatural que a través de Él puedes lograr. Esa es la propuesta que le hacen. Por eso este hombre se levanta. No fue una obra de magia. Él se levanta porque en un momento en el que estaba totalmente distraído, él solo pensaba en el dinero y en sobrevivir. En ese momento Jesús toca la puerta de su corazón y le dice, aquí estoy. Y es la única y última oportunidad que vas a tener de conocerme. Algo increíble ocurre. Porque dice la Biblia que Pedro, tomándole por la mano derecha, le levantó. Esto me encanta, ¿sabes por qué? Porque esto tira por el piso el hecho de que a Dios no se le puede ayudar. Ese exceso de soberanía que ha producido tantas divisiones en la iglesia a nivel histórico, haciendo pensar que Dios no necesita absolutamente nada de nosotros y que tú en nada puedes ayudarle para nada, que tú solamente puedes saber lo que hacer y ver pasar lo que su voluntad ya predispuso y predestinó, y nada puedes hacer, ni siquiera tú mismo puedes decidir si quieres la salvación o no, sino que Él decide por ti, y si decide por que unos sean salvos, también decide por que unos no sean salvos, y esa es soberanía absoluta, hipercalvinista. Pero sin embargo, Pedro, me imagino que si podría estudiar 1500 años después de la doctrina que se levanta, se reiría. Porque le dijo a este hombre cojo de nacimiento, lo tomó de la mano y lo ayudó a levantarse. Una doctrina soberana de Todopoderoso donde nadie hace nada. Ya te dije lo que tienes que hacer, ahora tú levántate. No te puedo ayudar, no vas a hacer nada. Si no te levantas es falta de fe porque Dios determinó que tú no vas a hacer nada. No, el hombre cercano, el adorador, dijo, yo sé que Dios es el que hace todas las cosas. Yo no te puedo levantar, solo puedo hacer el ridículo, pero mi confianza, al igual que la tuya, están puestas en el nombre que sí puede. Así es que venga, amigo, levántate, hermano. Y lo tomó. Y ese hombre, dice la Biblia, que en el momento se le afirmaron los pies. No porque Pedro lo levantó. Esa es la diferencia. Tú tienes que hacer todo lo que puedas para que una persona conozca de Jesús. Tienes que predicarle, tienes que orar por él, tienes que perseguirlo, tienes que insistirle. Y si algún día quiere recibir a Cristo, háblale y enséñale y repite con él la oración para que él pueda tomarse de eso y levantarse. Los tobillos y los pies se le afirmaron. Lo que nunca en su vida había experimentado en el momento en que Pedro le echa una mano, el amigo, el adorador, el discípulo de Cristo le dice, vente conmigo, que yo estuve igual postrado, igual que tú. Yo quizás no estuve paralítico, pero sí mi alma estaba coja. Levántate. Y en el momento se le afirmaron los pies y saltando. Segunda perspectiva, desahuciado ahora es un adorador.
y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando, estrenando sus piernas. Cuando estrenas tus piernas, quieres brincar, quieres saltar, quieres dar vueltas, te las tocas. Él estaba asombrado de lo que Dios había hecho. No lo escondía. Quería que todo el mundo supiera que antes estaba tirado y ahora está en una vida nueva. Quería que quedara claro. Saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Me atrevo a decir que es la primera vez que él dejó de ver hacia allá y se volteó hacia el templo y entró. Por primera vez. Y ya no vio gente a quien sacarle algo. Ahora solamente vio en ellos lo que antes veía en sí mismo. Personas necesitadas de conocer el poder que levanta del piso a un hombre. ¿Hay esperanza para los hombres mayores de 40 años? Ahí tienes. Dios puede levantarte. Después de toda una vida de sembrar de alguna u otra forma, ahí tienes, puedes volver a empezar. Es más, puedes empezar. Hasta ahora no has ni siquiera arrancado. Hay esperanza para una mujer mayor de los 40. Está la eternidad delante de ti. Si te atreves a levantarte y decir, quiero vida nueva en Cristo. Y no la voy a esconder, no la voy a limitar. Y que me digan ridículo, que me digan deja de brincar. No me importa. Viviré como un ridículo, pero un ridículo que camina. Prefiero hacer el ridículo brincando que ahí tirado en el piso pidiendo plata. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Un adorador. No necesariamente porque alababa. Alabanza y adoración son dos cosas distintas. La adoración, entendemos, es algo que se produce en lo interno. Cuando conoces al Señor y quieres humillar tu vida delante de Él. De hecho, el concepto en el griego original de la adoración es la misma palabra para hacer referencia a un animal que se agacha delante de ti y empieza a lamer tu mano y baja las orejas y esconde sus patitas así debajo. Eso es el verbo adorar. Y se pone nervioso delante de ti y se humilla delante de ti y se tira casi que de rodillas delante de ti. Eso es adoración. Eso es lo que ocurre en el corazón de un adorador. Andaba, brincaba, saltaba y todos, dice el versículo 10, le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ellos le reconocían y decían, este era el que estaba tirado, lo conocemos, tengo 40 años de verlo ahí tirado, le he dado plata. Estoy seguro que construyó el techo de su casa, por lo menos con la cantidad de limosnas que le he dado. Era conocido de todos. Y ahora está saltando. ¿Qué pasó con él? Esta es la perspectiva del tercero. El tercer adorador es el pueblo. El primero, Pedro y Juan. Dos hombres que conocieron a Jesús y ahora Jesús brotaba de sus vidas. El segundo adorador, el cojo. Antes desahuciado, ahora saltando. No quiere esconder nada de lo nuevo que tiene. De hecho, dice la Biblia más adelante en el versículo 11, que en el templo dice, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico de Salomón, etc. Pedro y Juan, y pegaba brincos, y bailaba, y usaba sus piernas, pero asido de Pedro y de Juan. Yo a ustedes no los suelto. Dios los usó a ustedes para que yo ahora camine. A ningún lado. ¿A dónde vamos, amigos? ¿A dónde vamos?
Dice la Biblia que todo esto trajo tal situación en Jerusalén que Pedro y Juan fueron encarcelados. Durmieron la noche en la cárcel, al día siguiente los interrogaron, etc. Y dice la Biblia que en el interrogatorio estaba el cojo en pie delante de todos los demás. Versículo 4, 14. Dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Los alguaciles, los sacerdotes y religiosos que los estaban acusando, que los habían metido presos, tenían la evidencia de la transformación delante de sus ojos y no podían decir nada. Y él decía, ellos dos que durmieron en la cárcel son mis hermanos y aquí estoy con ellos. No me importa lo que le digan, lo que ustedes quieran acusarlos. Ellos, aquí estoy. Dios los usó. Un adorador se une a los adoradores. Ahora ya no eran Pedro y Juan. Ahora eran Pedro, Juan y el cojo, el ex cojo. Ahora seguro le decían el saltarín. Pero la tercera perspectiva es la del pueblo. El pueblo estaba atónito, con la boca abierta. ¿Qué está pasando? Llenos de asombro y espanto por lo que había sucedido. La palabra espanto a mí no me gusta tanto en la traducción. Realmente era un asombro del cual no podían salir. Estaban maravillados de ver lo que a Dios había hecho a través de Pedro y Juan. ¿Conocen la historia? ¿Qué pasa ese día? 2,000 personas se convierten para Cristo por la predicación de Pedro. Pedro explica y les dice, varones hermanos israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y explican que fue en el nombre de Jesucristo que él fue levantado del piso. Y ellos dicen, por supuesto, yo también quiero. Yo quiero conocer ese Jesús, quiero ese poder. Esa es la tercera perspectiva, el pueblo. Pedro y Juan, primera, el cojo, segunda, y la tercera, el pueblo. Hay una cuarta, los incrédulos. Dice el capítulo 4, versículo 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron presos. Y ya conocen la historia. Pedro y Juan duermen en la cárcel. Pero este cuarto grupo es de los que vieron, pero no quedaron ni atónitos ni quedaron impactados, sino de los que quedaron amargados. Y dijeron, esto va en contra de mi tradición. Esto va en contra de la religión que mis padres, mi abuelo y mi bisabuelo me inculcaron. Ese Jesús no es para mí. Sigo con mis tradiciones, sigo con mis rituales, sigo con mis creencias que hasta ahora no me han ayudado en absolutamente nada, pero firme hasta el final. Y rechazaron a Jesucristo. ¿Cuándo lo rechazaron? Cuando rechazaron sus obras, cuando lo vieron actuar y no creyeron. Hoy puedes tener a un cojo que anda delante de tus ojos. Quizá la persona que te invitó, quizá la historia de algún creyente que conoces, no lo sé, pero decides no creer que Dios haya hecho algo en su vida. Lo viste cambiar, lo viste dejar, lo viste ahora tener una nueva vida, pero sin embargo decides no creer y hacer a un lado en tu vida y en tu corazón. Si ese eres tú, eres parte del cuarto grupo. Juan y Pedro preciosos en el primero, el cojo empezó mal y terminó increíble en el segundo, el pueblo atónito, 2,000 se convirtieron preciosos. Cuarto, los incrédulos rechazaron a Jesucristo y se perdieron para siempre. Dice la Biblia que ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre
en quien se había hecho este milagro de sanidad, tenía más de 40 años. Era evidente. Si conoces a alguien que Jesús haya salvado y esté transformando, Dios no te ha invitado a ser espectador de esto por mera casualidad, sino porque quiere tu veredicto. Quiere ser parte del pueblo que se asombró y dijo, yo también deseo conocer a ese Jesús. O quiere ser parte de los que rechazaron a Cristo. Tomaron la evidencia y no la quisieron creer, al contrario, la manipularon para hacer pensar que era falsa. Los amenazaron y dijeron, está bien, pero no le cuenten más a nadie. Y ahí es donde ocurre aquella frase maravillosa en que Pedro y Juan dicen, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, no se sabe quién habló, los dos hablaron al mismo tiempo, no lo sabemos. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Vamos a seguir adorando por donde vayamos, hasta que nos cueste la vida, la cabeza, hasta que nos cueste la crucifixión, lo que haga falta, seguiremos adorando. La primera perspectiva, Pedro y Juan; la segunda, el cojo; la tercera, el pueblo; la cuarta, los fariseos religiosos incrédulos que rechazaron la evidencia puesta delante de sus ojos; y la quinta perspectiva de la adoración, eres tú. Tú, el lector. Tú, al que llegó esta noche la palabra de Dios. Tienes que decidir qué hacer con ella. Si quieres recibir a Cristo como tu Salvador, o si lo quieres rechazar, es tu decisión. Dios es todopoderoso, es cierto, es soberano, y es cierto, no necesita nuestra ayuda. Pero hay algo que puedes hacer. Lo puedes dejar por fuera de tu corazón. Él está tocando la puerta de tu corazón y te ha dicho hoy, tú que estás cojo en tu alma, tú que eres incapaz de caminar y seguirme, a ti te quiero dar vida nueva. Levantarte de la incapacidad y el peso que tus pecados han puesto sobre ti, y a ti te quiero convertir en un adorador. Tú eres el quinto y tienes que decidir. No decidir es decidir. Si yo mañana tengo un vuelo que sale a las 9 de la mañana, es que no he decidido si ir o no. Bueno, está bien. Me voy a acostar. Katia me dice, ¿qué hiciste? No he decidido si ir o no. A las 6 de la mañana me despierto. ¿Qué vas a hacer? No he decidido si ir o no. A las 8 no he decidido si ir o no. A las 10 no he decidido. Y Katia me dice, no, compañero, ya decidió porque el vuelo se fue. No decidir es decidir. Y quiero terminar citando Deuteronomio 30, que hablábamos hace un momento con respecto a eso. En Deuteronomio 30, Moisés toma la palabra y confronta al pueblo de Israel. Y le dice en el versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. ¿Oíste la propuesta? Escoge. Tú tienes que decidir. Escoger a Jesús o rechazar a Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Moisés dice, escoge la vida. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así es que escoge pues. Hoy te toca escoger a ti. Si no has escogido y quieres diferirlo, quieres escoger otro día, ¿cómo sabes que ese otro día llegará? ¿Cómo sabes que vas a estar vivo el día que piensas entregarte a Jesús? La buena noticia es que si escoges a Jesucristo hoy como tu Salvador, vas a ir al cielo cuando mueras. Porque no tendrás pecado sobre ti y podrás ir a la presencia de Dios.
La mala noticia es que si rechazas a Jesucristo como tu Salvador, la condenación está sobre ti. Y cuando mueras, vas a ir al infierno, a pagar por tus propios pecados. No por los de nadie más, no te preocupes. Pero los tuyos son suficientes para que estés la eternidad entera en el infierno. Así es que escoge. La salvación es gratuita, pero Dios no te la va a meter a la fuerza. Hizo ya todo, suficiente con la cruz. La ganó por ti y hoy está a la puerta de tu corazón. Dice la Biblia aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si abre la puerta de tu corazón, él te dará vida al entrar en ti. Así es que vamos a terminar con una oración. Les voy a pedir a todos que cierren sus ojos. Cierren sus ojos, inclinen su cabeza todos por respeto a los demás, todos. Si tienes tiempo viniendo, perfecto. Si eres invitado esta noche, perfecto. Si eres parte del equipo también de staff, perfecto. Y hoy has descubierto que habías escuchado de Jesús, pero no lo conoces, no lo tienes en tu corazón. Hoy es el momento para que escojas la vida. ¿Cómo escoges la vida? Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tienes que pedirle perdón por tus pecados. Pecado es infracción de la ley. Cada vez que has mentido, cada vez que has robado, cada vez que has adulterado, cada vez que has codiciado en tu corazón, has pecado. Y el pecado te separa de Dios. Debes pedirle perdón por tus pecados. Y a la vez, reconocer que en la cruz Él los pagó por ti. Y que resucitó 3 días después. Y que está vivo. Y que está acá. Y que ha estado tocando la puerta de tu corazón para entrar en Él. Díselo en oración. Si quieres recibir a Cristo en este momento, por favor, repite conmigo. Yo te voy a guiar para que lo recibas en tu corazón. Dios, soy un pecador. Lo reconozco. He pecado y no puedo cambiar. Pero también hoy he entendido que mi pecado me separa de ti y eternamente me separará. Y es por eso que te pido perdón por todos mis pecados, porque no quiero estar separado más ni un solo día de ti, teniéndote tan cerca, pero a la vez tan lejos por mi necedad. Te pido perdón y reconozco que en la cruz tú pagaste por mis pecados y que resucitaste 3 días después y que estás vivo hoy. Y que estás aquí a la puerta de mi corazón, y es por eso que te quiero abrir, para que entres en Él, para que transforme mi vida de adentro hacia afuera, como una evidencia de que ahora te conozco, de que me perdonaste, de que me has salvado. Y así como aquel cojo, de repente tenía vida nueva, un nuevo proyecto, un nuevo ánimo. Ahora podía andar, ahora podía saltar, ahora no se quería esconder de nadie, ahora estaba orgulloso de su ser. Así, Dios, te ruego que me transformes, que entres en mi corazón y me hagas una persona que te adora con cada expresión de su ser. Gracias porque sé que me has escuchado. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.